y ambos, ¿no? Que les dejé para esta semana, ¿no? Vamos a primero empezar con Harrison. Harrison toca el tema de las epístolas, ¿no? En la introducción de su libro, Introducción al Nuevo Testamento, él toca el tema de las epístolas, ¿no? Y hace algunos comentarios sobre este tema y que creí pertinente que usted pueda leer para que pueda ampliar un poco más lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cómo le fue en la lectura. De manera voluntaria, ¿no? Espontánea, alguien quiera compartir algo de lo que ha leído, una parte, algo que pudo leer, observar, de manera voluntaria, primero, ¿no? Pastor, bueno, voy a empezar yo, Pastor. Jorge, adelante. Ya luego, los que se quieren sumar, pues vamos a seguir comentando, ¿no? Pero en primer lugar, Pastor, la temática está muy buena, excelente, me gusta, porque, o sea, cuando uno lee previamente, la clase se hace mejor, ¿no? Ujú. Entonces, los libros se puede leer con anticipación, ¿no? El PDF se puede leer, el que quiere mejor lo imprime el libro y excelente, ¿no? Pero, o sea, ambos se pueden leer, ¿no? Y hacer una buena conversación Ujú. en la clase, ¿no? Acerca de las epístolas y las cartas, ¿no? Leí Harrison, tenemos que saber diferenciar entre una epístola y una carta, ¿no? Ujú. Bueno, por ejemplo, la epístola generalmente dice Harrison que va a un público, ¿no? Y la carta es ya de manera personal, ¿no? Por ejemplo, cuando va dirigida hacia una sola persona. Entonces, esa diferencia nosotros tenemos que notarla, ¿no? Eh, o sea, leer con entendimiento, ¿no? Porque a veces leemos muy rápido, muy apresuradamente y ahí viene el problema. Ahí está el problema, ¿no? Ujú. Entonces, aquí tengo mis anotaciones que hice. Me perdí de página. A ver, 200 era página 249, ¿no? Así es. Desde la 249, ¿no? Bueno, la anotación que hice, eh, también habla un poco acerca de las cartas, no en pocas palabras, más conocido como los libros apócrifos. Hay cartas que también la arqueología pues ha descubierto, pero sin embargo se considera apócrifa, ¿no? Ya habla un poco, Sarson habla un poco de ese tema como introducción y luego hace la diferencia, ¿no? Entre una carta y una epístola. Claro. Ujú. Luego habla acerca de eh, los apóstoles tenían. A ver, un momentito, voy a silenciar acá a Ari, que está inspirada. Vamos a apagarle la... Adi, ¿puedes apagar tu micro un ratito? Después ya vamos. Ya, gracias, Adi. No estaba Ok. cantando, pastor. Me ha interrumpido. Perdón, pastor. Sí, no, está bien, Estás, estás alegre, está bien, así, nosotros Estamos estamos alabando. alegres. estás ensayando, hermana, ya bueno. Se te perdona por esta vez. Muy bien, entonces Entonces, estábamos. ok, la primera observación está bien. Has hecho una diferencia entre lo que es una carta y una epístola según el estudio que hace, bueno, Harrison no lo hace, ¿no? Lo hace otro estudioso. Harrison lo cita y dice que es, efectivamente, los destinatarios son distintos, ¿no? Los de una carta y los de una epístola. Cada uno tiene un enfoque distinto, ¿no? Entonces, quiere hacer una diferenciación entre lo que es una carta y una epístola, ¿no? Muy bien observado, Jorge. A ver, vamos a dejar un espacio para que otro pueda comentar algo más de lo que dice Harrison en la lectura. De manera voluntaria, si no llamo, de todas maneras. Doctor, me escucha. Sí, adelante, ¿quién habló? Roger, pastor, Roger. disculpa mi internet, está muy lento. Voy a tratar de hablar ya. Sí, agregando lo que dijo el hermano Jorge, también es bueno por citarnos lo que dijo Diezman, ¿no? Cuando, de cierta manera, cuando se afirma que el apóstol no escribió conscientemente,
para las generaciones futuras, ¿no? Es algo que sí estoy de acuerdo. Pero también algo que estoy de acuerdo es que dice que, pero no parece darse cuenta, o sea, Pablo no se dio cuenta de la importancia de la autoridad de su carta, ¿no? De la importancia apostólica. Y de ciertamente, cómo Pablo en sus cartas da un carácter normativo para otros tiempos y lugares, ¿no? Porque de cierta forma todos los consejos que da Pablo para los cristianos de su tiempo y su era, de cierta manera funciona para nosotros, ¿no? Porque son cartas que tienen un carácter normativo que para nuestros tiempos es muy importante poder practicarlo. También, bueno, se menciona también, ¿no? La parte de la suficiencia y su justicia al uso de una carta, de una congregación a otra, ¿no? Que básicamente nos explicó usted de cómo se compartían las cartas y las epístolas, y se pedía que se leyeran en las otras iglesias, ¿no? Así Algo es. también que pude rescatar Ya, son ahí las nomás, ahí clasificaciones de nomás, epístolas. ahí nomás, Roger, ahí nomás, suficiente para que dejes espacio a otro. Muy bien, entonces, la intención de Pablo al momento de escribir, ¿no? No era una intención, pues, canónica, ¿no? Él no pensaba en que sus cartas iban a pasar a la posteridad y ser, canónicas, ¿no? Y que iban a ser las normativas de alguna manera para todos los siglos, ¿no? Entonces, ahí está la obra del Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu Santo llevando a cabo ese proceso canónico, ¿no? Bien, bien observado, Roger. Adi, estás levantando la mano. ¿Quieres participar? ¿Algo más de Harrison? Ah, sí, pastor. Bueno, pedirle disculpas al hermano que le interrumpí. Disculpe, hermano. No sé a quién Sí. le interrumpí. ¿Del libro de Harrison o el de Gordon? Harrison. Ya. Bueno, como recién me he conectado, creo que voy a tratar de complementar la idea de mis hermanos. El autor habla acerca de la epístola, ¿no? Le da una breve introducción, pero lo que más a mí me llama pues también la atención es cuando hace la diferencia entre una epístola y una carta, ¿no? Porque yo creía que era lo mismo, pero en realidad el autor especifica que hay ciertas diferencias, ¿no? Hay diferencias en cuanto a la redacción de ambas. Mientras que una epístola es un intento literario, ¿no? Con el propósito de ser publicado. En cambio, una carta tenemos por entendido que es algo más privado, ¿no? Es de un carácter privado, es escrita para una ocasión específica también y carece de un propósito de llegar, pues, ¿no? En otros tiempos. Sin embargo, tal cual le escuché a mi hermano Roger, aunque Pablo no tenía esa intención, ¿no? Aún así sus cartas y sus epístolas hasta el día de hoy prevalecen, ¿no? Y es por obra del Espíritu Santo, porque ese mensaje hasta la actualidad tiene una vigencia, ¿no? La palabra se asemeja hasta ahora la iglesia de hoy. Eso, y bueno, a ver qué más. El autor también menciona acerca del objeto principal de las cartas, ¿no? ¿Ya? Habla acerca de que, y da la clasificación también, ¿Ya? de que, eh, A ver, Adi, la clasificación, a ver, coméntanos algo de la clasificación que Harrison muestra ahí. ya, esta es una clasificación de las epístolas, pero de acuerdo al orden cronológico, me parece, ¿no? En cómo Pablo lo ha ido redactando, ¿no? En el tiempo. Primero habla acerca de la clasificación escatológica, donde se ubica primera y segunda de Tesalonicenses, y esto se da en el contexto de cuando Pablo tuvo el segundo viaje misionero. Seguido a ello, en el tercer viaje misionero, las cartas o epístolas soteriológicas, que son Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. Luego ¿Ya? las epístolas o cartas eclesiológicas, Efesios, Colosenses, Filemón, Ujú. Filipenses. Y esto es en el contexto de cuando Pablo está en la primera prisión, ¿no? Romana. Y por último, las cartas pastorales, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo y Tito. Esto es en el periodo de libertad. Y por último, ¿no? También es pastoral, segunda de Timoteo, y esto es cuando ya está en el segundo tiempo de la prisión, según su segunda prisión. Muy bien, Adita, gracias. Mil disculpas. ¿Alguien más que quiera? Hay más cosas que dice Harrison, algo más que ya no se ha comentado. Y los que no han participado pueden hacerlo, ¿ya? Sol, Cristian, Brian Estrada, Julio César. Bueno, Julio César está caminando todavía. Bueno, pastor, solamente me mandaron el libro de Harrison, pero no me mandaron de Gordon Fee, así que no he leído nada de Gordon Fee. Ya, Ya.
ahí me lo manda después para ponerme al día, pues. Ujú. Ya, yo quería hablar un poquito acerca de la teología de Lucas, ¿no? Porque la teología de Lucas presenta más que todo un cristianismo primitivo, ¿no? Y veo, o sea, como que ofrece una perspectiva de cómo evolucionaron las creencias cristianas en los primeros años, ¿no? Y se ve que también hay una, como que usa también otras fuentes, ¿no? Porque también hay ciertos eventos, por ejemplo, históricos con Claudio y Nerón, ¿no? Y bueno, ese libro también hay unas fuentes directas ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera se verifica que sí es un texto canónico e histórico e interesante, ¿no? Pero no hay mucha, por ejemplo, la falta de énfasis en la sucesión apostólica y no hay como que hablar acerca de la estructura de la iglesia, ¿no? O sea, más que todo, se refiere más a la iglesia primitiva, ¿no? Ujú. Bien, ya. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Cristian. Sí, pastor, justo iba a decir yo. Bueno, pastor, yo lo que he entendido, bueno, más que entendido, ha sido algo sorprendente para mí leer esta historia sobre las epístolas, ¿no? Bueno, lo que he podido rescatar, claro, más es que como las epístolas, que si mal no contiene 27 libros, ¿no? Que componen tanto el Nuevo y el Testamento, y que en basado a eso podemos encontrar muchas referencias, ¿no? Referencias como, a ver, ¿cómo le explico? Como las cartas escritas que también eran pues, escritas como David. David también dicen que era un ejemplo que lo hacía porque escribió con Joab. Y también la carta era, por otro lado, el personaje de Jeremías, que también era un escrito por primera parte, ¿no? De su Elicismo, no me acuerdo muy bien el nombre, pero por parte de Elías también. Y más que lo que más me llamó la atención a mí fue por parte de introducción, fue que menciona cuando con sus mensajeros que se relacionaban tanto a sus despachos, o sea, las epístolas del Nuevo Testamento no solo eran escritas, sino más, bueno, yo lo entendía que también eran trasladadas, o sea, enviadas como cartas, que lo podían transmitir por medio de unos, como le explico, por cartas, claro, por cartas nomás que hacían llegar a los demás personas para que lo entiendan, ¿no? Y según los receptores, como lo decían algunos individuos que sí, los receptores eran Tito, Timoteo y creo Filemón, si más no me equivoco, eran con todas las que lo presentaban, ¿no? Y así más, allá hablan los formatos de las cartas y tenían unos beneficios que eran arqueológicos, ¿no? Y tenía más para poder llevar esos estudios, tanto más el Nuevo Testamento, por ahí empezaban para poder descubrir nuevas cartas para poder así relacionárselas con todos los escribas. Y por último, lo que lo puedo mencionar es que entre una epístola y una carta, lo que diferencia, bueno, lo que yo entendí según mi diferencia entre ellos dos, que ambos tienen unos resultados de que son diferentes cartas, pero llegan a un mismo sentido, ¿no? Que tienen una misma concordancia, como lo podría decir, que hablan de una serie literaria, ¿no? Que consciente cuyo un propósito de toda una población, en este caso el pueblo de Israel, si no me equivoco, y que tenían era un hecho para poder llegar a hacer una carta durante todo el tiempo designatado, ¿no? Y ahí hay unos temas que, bueno, no recuerdo muy bien acá, pero sí tengo algo un recordatorio que me llamó más que la atención, muy científico, cómo las cartas eran tareas y responsabilidades. Ajá. Tareas y responsabilidades que hacían para poder llevar a especificar la razón por qué están escritas y poder ser lanzadas, se podría decir así, al pueblo. Algo así entendí, pastor. Ya, a ver, cuando, cuando deje lecturas, ya para todos, al momento que den su reporte oral de lectura, tienen que tener sus anotaciones. O sea, supongo que ustedes leen y van anotando algunas cosas que consideran importantes de lo que han leído, ¿no? Para que cuando den su reporte tengan precisión en lo que dicen, ¿no? Y no quede así en el aire, ¿no? Entonces, para la próxima, ¿no? Cristian, tú anota en un papel de la lectura los puntos
que tú quieras resaltar, ¿no? Y comentar en tu informe oral, ¿ya? Para ser más preciso, porque ya cuando uno da un reporte oral, tiene que tener la precisión de lo que está diciendo, no dejarlo en una posibilidad de repente, quizás, no. Tiene que ser preciso el reporte, ¿no? Y de acuerdo a lo que lee. Por eso cuando ustedes lean, tienen que escribir sus apuntes. No, no es que el reporte oral nomás es leo y lo que me acuerdo digo, no. Tiene que ver con lo que tú estás precisando del autor, ¿no? ¿Ya? Para todos esa recomendación, ¿ya? Entonces, cuando pregunte su informe oral, usted me da datos precisos, ¿ya? Eh, y no supuestos, ¿no? Bien, a ver, vamos a escuchar un poco sobre la redacción de las epístolas, ¿no? Los que escriben las epístolas, cómo fue el asunto del escritor, del redactor, ¿no? El que compone la epístola. Harrison habla de eso también, ¿no? Y no lo han comentado. A ver, vamos a escuchar a Sol. Sol, coméntanos algo sobre cómo las epístolas se redactaron. Coméntanos un poco eso. Prende el audio. Sí, pastor. Ya. Bueno, justo estoy escuchando a mis compañeros y bueno, yo iba a opinar también de lo de la carta y la epístola, porque Ujú. es lo que más recuerdo, lo que anoté, pero no recuerdo muy bien sobre lo que se está comentando, Ya. sobre cómo Entonces, se redactaron. sí, entonces hay que considerar eso, Sol, ¿ya? O sea, Ya, la pastor. lectura tiene que ser completa, no solo una partecita, ¿no? Sino completo la lectura y tomar nota de toda la lectura, ¿sí? ¿Ya? Ese es el reporte oral. No pido escrito, pero tú tienes que tener tus anotaciones, pues, ¿no? Tienes que tener tus puntos sobre la lectura. A ver, ¿quién falta? Julio, ¿ya llegaste? ¿Puedes compartir? Todavía. Julio César Blas, ¿o todavía estás en camino? Todavía estoy en camino, profesor. Ya, Ya ya, nomás llego. ya, ya. No, no te preocupes, no te preocupes. Julio, el hermano Julio, el otro hermano Julio. Mm, Blas, creo, pastor. Julio Blas, no, no, Blas está en camino. Este es Julio Cristóbal. Pastor. Julio, parece que Julio también está, no sé, no se reporta todavía. Vamos a esperar. Bueno, Vamos. alguien que quiera compartir sobre el tema de la redacción de las epístolas. Creo que Roger estaba levantando la mano. Sí, pastor, quería A ver, comentar algo corto, ¿no? a ver. Sí, a ver, nos menciona que Pablo no, a ver, no que escribía el total de sus cartas o epístolas, solo daba la firma en los últimos versículos. Bueno, estaban encargados algunos hermanos, ¿no? Que se les llama amanuenses. Esa Ujú. era la fórmula en que fueron escritas, que nos menciona la lectura, ¿no? Por esos amanuenses, que eran los que escribían mientras Pablo hablaba. Y bueno, la importancia es que de reconocer la firma, ¿no? De cómo Pablo terminaron las cartas o epístolas, decía de forma escrita que él era, pues, ¿no? El autor de dicha, aunque los amanuenses eran quienes escribían las epístolas y todo. Ujú. Hay una carta que sí escribió Pablo, ¿no? ¿Cuál? Una epístola que sí escribió. Por lo menos se puede ver en el contenido que él de su puño y letra escribe, ¿no? ¿Recuerdan esa carta? ¿Pastor es Filemón? No sé, ¿me estás preguntando o estás afirmando? Es que eso no lo anoté, pero sé que Filemón es una de las cartas más personales de Pablo. ¿Puede ser esa? No, por eso estoy preguntando, estoy preguntando. No, entonces No, no me no, quiere equivocar. no me respondan con una pregunta para que yo responda las preguntas que he hecho. ¿Ya? Ah, a ver, ¿quién? Pastor, solamente quería decir ese tema que usted está tocando. Sí. Mire, por ejemplo, la carta Marcos utilizó Pedro, o sea, Pedro escribió Marcos, pero Marcos era su discípulo, ¿no?
Ujú, O sea, y todo lo que contó Pedro, lo que había visto, lo que había, las experiencias que tuvo con el maestro, o sea, lo redactó pues Marcos, que fue su discípulo, ¿no? ujú, Pero, sin embargo, las cartas se han hecho pensando, porque a veces se dice en la actualidad, bueno, ¿no? Que tal vez el profeta, el apóstol recibió una visión, ¿no? Y el Espíritu Santo agarró su mano y comenzó a escribir la carta, ¿no? Estaban conscientes los apóstoles de lo que ujú, escribían. Entonces, ese es un contraste con lo que estamos pasando en la actualidad, ¿no? También llevarlo a la actualidad, ¿no? O sea, porque el evangelicalismo actualmente piensa de esa manera, ¿no? Hay mucho misticismo. ujú. Entonces, es importante profundizar en el tema porque nos va a dar una claridad, ¿no? Para poder refutar, pues, las ideas que la iglesia está pensando equivocadamente en la actualidad, ¿no? Ujú. Entonces, en la carta de Marcos, Marcos fue discípulo del apóstol Pedro, ¿no? Y lo confirma la patrística también, ¿no? Sí, De que sí, efectivamente. efectivamente fuese una carta del apóstol Pedro. Pedro no era un tipo muy experto, ¿no? En escritura y no era muy intelectual, ¿no? A diferencia de Pablo. Entonces, había redactores, ¿no? Justo la cultura helénica, siempre había taquígrafos, había secretarios, había Ujú. gente que escribía, ¿no? Entonces, los apóstoles también usaban eso, ¿no? Esas técnicas, pero confiaban a un hermano en la fe, ¿no? No utilizaban Perfecto. gente, no utilizaba gente, pues, del mundo, ¿no? Gente, hermanos en la fe de confianza para que les ayuden a redactar. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo, las cartas, cuando uno lee, son cartas que él ha pensado bien, los ha redactado bien, con mucho cuidado, ¿no? Dirigido por el Espíritu Santo. Perfecto. Eso dice Harrison también. Ajá, muy bien observado. Sí, ha precisado bien. Ah, yo quería Ah, añadir algo. sí, adelante. Quería añadir que, aparte de los secretarios, o eran como tipo secretarios, ¿no? Que te redactaba todo, habían mensajeros, ¿no? Que eran cristianos que ellos enviaban las cartas, ¿no? Ellas llevaban las cartas a los lugares, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Eso quería mencionar. está bien. Habían los emisarios, ¿no? Ahora, ¿alguien más que quiera aportar sobre la redacción? ¿Hay algunas cosas más? O sea, el escribir cartas, ¿no? La redacción, era un trabajo académico de ese tiempo, ¿no? Eh, ahora, no era tan común, ¿no? Tener esa habilidad. O sea, no es que, digamos, en nuestro contexto actual, ¿no? Nuestra forma de comunicarnos, pues creo que cada uno de nosotros puede redactar un documento, ¿no? Creo que no hay mucha dificultad académica para poderlo hacer. Si yo le pido a usted, hermano, por favor, elabore una carta y envíemela, entonces no van a tener dificultad, pues, ¿no? Porque tienen una preparación académica, digamos, ah, ha pasado por las aulas del colegio, la primaria, la secundaria, algunos de repente han pasado por aulas universitarias o de instituciones, institutos, entonces tiene una preparación académica, formal, que le capacita para poder desarrollar esta labor sin problemas, ¿no? En la gran mayoría, digamos, en el estándar de la población, pues la gran mayoría podría desarrollar esta labor, ¿no? No hay necesidad de que usted busque un secretario para que le haga esta labor, ¿no? Porque creo que tendrá la capacidad suficiente. En cambio, en el contexto del Nuevo Testamento, en cuanto a la redacción, no era tan común, pues, ¿no? Que la gente puede escribir. La preparación no era tan general, ¿no? No había una preparación tan general en ese tiempo. Así que se requería muchas veces la presencia de un secretario habilitado y capacitado para poder hacer esa labor, ¿no? Ahora, Pablo usó, ¿no? A algunos de los secretarios para poder desarrollar esta labor eh, y poder hacer efectivo el escrito, ¿no? Entonces, la compilación o la edición de la carta era un trabajo bastante cuidadoso, ¿no? No era de manera ligera, ¿no? Tenía un cuidado el apóstol Pablo al escribir, no era tan ligero su contenido, ¿no?
Entonces, la redacción de las cartas tuvieron ese proceso. Ahora, los materiales, ¿no? Donde se escribían, ¿no? Tampoco eran pues tan fáciles de desarrollar, pues, ¿no? De usar, ¿no? Imagínese que usted estaba escribiendo una carta y por ahí el pensamiento no era el que debía ir, ¿no? Un ratito, bórralo, ¿no? O sea, no es como una PC que puedes borrar y ya lo vuelvo a escribir, no hay problema, ¿no? Entonces, los materiales, los recursos, ¿no? Para hacer las epístolas no eran tan fáciles de usar, ¿no? Entonces, por eso era que el cuidado al momento de redactar era bastante minucioso, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, todo el proceso epistolar, ¿no? Del contenido, el autor, el secretario, el mensajero, tenía todo un desarrollo, ¿no? Importante conocer. Sobre todo el contexto, cómo se dan las cartas en el Nuevo Testamento, ¿no? No es pues como ahora, ¿no? Bien, muy bien observado, muy bien leído. Creo que todos han podido enriquecer un poco más sus conocimientos sobre las epístolas, ¿no? En general, ¿no? En este caso es epístolas paulinas, pero también salió siguió el mismo proceso de las epístolas católicas o universales, ¿no? Ahora, dentro de la circulación de escritos en el Nuevo Testamento, eh, la carta necesariamente debía ir firmada o refrendada por el autor, ¿no? Para que tenga peso, validez, autoridad, ¿no? En el caso de las cartas paulinas, ¿no? Debía ir refrendada con el nombre del autor, ¿no? Ahora, eso también dio pie a que también aparezcan falsas cartas, ¿no? Falsas epístolas, que también circularon en el primer siglo, segundo, hasta tercer siglo, de supuestos escritos apostólicos, ¿no? Que vendrían a ser las cartas que circularon tomando el nombre de un apóstol para hacerles o darles validez, ¿no? Y darles aprobación, ¿no? Esas cartas también estuvieron presentes en todo el momento de la correspondencia en el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, eso ya fue un trabajo más adelante de la iglesia para poder determinar cuáles cartas sí eran auténticas y cuáles cartas no eran auténticas, ¿no? Hubo todo un trabajo dentro de la elaboración del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Es toda una historia que ya en su momento quizás ustedes van a estudiar a más profundidad, ¿no? Pero entonces también no solamente circulaban las cartas de Pablo firmadas por él, desarrolladas por él, pensamiento teológico de Pablo, sino también habían escritos pues falsos, ¿no? Y que pretendían pues guiar, ¿no? Con enseñanzas no tan cercanas a la verdad, ¿no? Bien, entonces hasta ahí, si no hay más, ¿alguien más quisiera añadir algo? Con libertad sobre la lectura de Harrison, creo que está bien, ¿no? Ahora sí, vamos a Gordon Fee, algo podemos compartir el tema de Gordon Fee y vamos a empezar conforme empezamos hace un momento, ¿no? A ver, Adi que quería comentar algo. Adita, a ver. Ah, ¿Son? Adi, coméntanos la lectura de Gordon Fee. De Gordon. ¿Esa es la de la lectura eficaz? Sí, ¿verdad? Así es, sí, la lectura Ah, eficaz ya. de la Biblia. Pastor, y una pregunta, ¿y cuál era el libro que escribió Pablo completamente? Ay, Gálatas. Gálatas. Porque en las anotaciones finales él dice que escribe con su puño y letra, Así es, así es. pero hay Ya, varias. ya Me te diste. confundí. Ya está bien. Ya, Gracias. pastor. A ver, a ver. A ver. Esa lectura me gustó mucho, pastor. Eh, bueno, al principio habla con pensamientos muy parecidos, incluso cita los mismos, utiliza las mismas referencias que lo que Harrison en cuanto al formato de las cartas, ¿no? Pero aquí se explaya un poquito más y nos da recomendaciones acerca de cómo deberíamos empezar a leer las epístolas de Pablo.
nos da ciertos datos, ¿no? Importantes. Que, a ver, primero nos habla acerca de que las epístolas no son un conjunto homogéneo, ¿no? Que el formato de las cartas antiguas, ¿no? Tenían una estructura. Primero iba el nombre de quien la escribe. Pablo siempre comenzaba presentándose a sí mismo, yo, Pablo. También tenía el nombre del destinatario, o sea, a qué iglesia o a qué destinatario estaba dirigido, ¿no? En qué lugar. Luego también les brindaba un saludo, pero un saludo que era propio de la época, ¿no? Ujú. Ahora utilizamos el hola, ¿no? Algo así. Saludos cordiales en las cartas, pero Pablo utilizaba el gracia y paz a vosotros. Claro, muy bien, Gracia excelente. y paz. Ajá, que era un saludo, ay, por acá lo noté, creo que griego, sí, ¿verdad? El paz creo que era un saludo griego. Luego, en cuarto lugar, ponía un voto de oración, ¿no? O de Ujú, acción de gracias. Doy gracias a mi Dios por vosotros y ya se explayaba. Luego seguido del cuerpo y finalmente terminaba con la salutación final y la despedida, ¿no? Que usualmente era que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros, con ustedes. Y así. ujú. Eh, Muy a ver, bien, muy bien. Ahí ¿continúo? nomás. Está bien, ahí está bien, está bien. Para que Ya. deje espacio, ya. Excelente. Ya. A ver, ¿alguien más que quiera comentar de la lectura de Gordon Fee? Sí, pastor, yo, Ya, adelante. eh, sí, en la primera parte, él habla acerca de la naturaleza de las epístolas, que es lo que comentó Adi, y luego que menciona todo eso, bueno, ahí recalca que luego menciona el contexto bíblico como Ujú, un subtítulo, y aquí recalca la importancia de leer y volver a leer estas, estas ujú, epístolas, ujú, porque dice que hay cosas que uno puede leer y lo puede interpretar como, dices, como uno quiere, pero y recalca la importancia de la homilética. En este del contexto, en lo que habla del contexto, eh, él se refiere, aquí da unos puntos y dice que destaca primero también el contexto histórico, que es el momento y el lugar en que se escribió la epístola, incluyendo los eventos y todas las circunstancias que estaban rodeando a la iglesia, cuando escribe Pablo. También dice que aquí se destaca el contexto cultural, que son las creencias, los valores, todas las prácticas de la cultura judía que se tenía, y también de los gentiles. ujú, También se destaca el contexto literario, que el género literario de la epístola, su estructura y todo lo que se relaciona con los textos bíblicos. ujú, Y ujú, también el contexto del teológico, que son las creencias y las enseñanzas teológicas que se representan en la epístola. Em, en esta parte del contexto bíblico, también dice que aquí en las epístolas de Pablo hay muchas cosas que nos deja tanto como para ese momento como para las cosas que vienen después, para las futuras. Y que a veces es bueno en la forma en que lo interpretamos. Por ejemplo, las cosas que habla son el problema de las divisiones en la iglesia, el problema de los hermanos incestuosos, el problema de los pleitos entre creyentes, de la inmoralidad sexual y todo eso. Y también que antes de leer, quizás, por ejemplo, aquí habla de primera de Corintios, en el contexto bíblico, él habla de primera de Corintios, y dice que antes de leer, quizás también podemos leerlo y juntamente con eso hacernos unas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo supo Pablo de la situación? O cómo estuvo en contacto con ellos, o qué posiciones asumían, y todo eso nos va a ayudar a poder entender mucho mejor el contexto en que se habla. ujú. Ya. Entonces, gracias, Sol. La lectura eficaz de la Biblia tiene la finalidad de poder darnos algunas pautas para entender las epístolas, ¿no? Esa es la finalidad de el autor, ¿no? Las epístolas se tienen que entender, comprender y interpretar, encontrar su mensaje, considerando, ¿no? Considerando algunas cosas antes de poder entrar en el contenido, ¿no? Entonces,
Una de las cosas que ya citó ¿cómo se llama? Sol, es que hay que considerar el tema del contexto, ¿no? El tema del contexto es muy importante para entender una epístola. Entonces, todo estudiante de la Biblia, Nuevo Testamento, epístolas, ¿no? Todo estudiante de la Biblia debe tener en cuenta eso, que una epístola se entiende dentro de su contexto en el cual fue escrito. Ya, por favor, no cometa errores al momento de querer decir algo de una epístola fuera de su contexto. ¿Ya? Ese es un punto importante para entender lo que hay dentro de la epístola, el contenido, el mensaje, ¿no? Entonces, muchas veces se cometen errores cuando se leen las epístolas, se quiere decir lo que dice la epístola, pero no se considera el contexto, ¿no? Entonces, punto importante, regla fundamental para ustedes como maestros del Nuevo Testamento que van a enseñar las cartas paulinas o petrinas o juaninas, ¿no? Las cartas universales, tienen que considerar esto, ¿ya? No se, no obvien el contexto, peligroso. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir algo más que ya dijo Sol? Algo que no se ha comentado. Con libertad pueden hacerlo. Si no, ya. Dejamos ahí. Gracias por los comentarios. Y ahora vamos a ver lo que nos corresponde ahora es ver una metodología. Recuerdan que la primera clase les dije que no necesariamente vamos a hacer el estudio de todas las epístolas paulinas porque no nos faltaría tiempo, pues, ¿no? Si no, les voy a enseñar una metodología de cómo entender la epístola, en este caso, de Pablo, ¿no? Cómo poder entender, encontrar el mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Una metodología. Entonces, primer punto para poder establecer o buscar el contenido correcto de una epístola es considerar el contexto en el cual fue escrito la epístola. Entonces vamos a empezar con una de las epístolas de Pablo. Vamos a tocar el tema de Romanos y Gálatas, pero lo voy a dejar para después, ¿no? Voy a empezar con Primera de Corintios. ¿Ya? Voy a empezar con Primera de Corintios, estableciendo la metodología de estudio que usted también debe aplicar para las demás cartas, ¿no? Las demás epístolas. Entonces, este trabajo que vamos a hacer conmigo es un modelo de estudio de las epístolas y lo va a aplicar a otra epístola en su trabajo final, en su exposición final, ¿no? Entonces, vamos con Primera de Corintios. Ya vamos a establecer el estudio de Primera de Corintios, ¿ya? Entonces, regla número 1, ¿no? Regla número 1, antes de entrar y querer buscar la enseñanza en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, antes de entrar, ¿no? Es conocer cuál es la pauta que Gordon Fee nos da, qué cosa debemos conocer. Y el Antes, contexto, ¿no? ¿En el quién fue contexto, escrita? así es, el contexto de la epístola, ¿no? En este caso, el contexto que acompaña la epístola, ¿no? Tiene que ver con la parte histórica, ¿no? Los elementos que están alrededor de la epístola en el tiempo que fue escrita la epístola, ¿no? No en nuestro tiempo, sino en el tiempo que fue escrita la epístola. Entonces, mientras más, mire, escuche, mientras más usted conozca el contexto de la epístola, más profundice en el contexto de la epístola, más precisión va a tener para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo.
menos conoce el contexto, menos precisión va a tener para encontrar el mensaje del apóstol Pablo. Así que una tarea fundamental es conocer el contexto. Entonces, vamos a 1 Corintios y vamos a ver algunos elementos propios del contexto o el marco histórico que acompaña la carta, ¿eh? Para encontrar el mensaje, ¿eh? Entonces, como dije, voy a tomar 1 Corintios y voy a poner acá una diapositiva que me va a acompañar para mostrar algunas cosas del contexto de 1 Corintios, ¿ya? Entonces, a ver, usted me dice si se ve o no se ve. Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Si se ve, me avisa. Sí, ¿Se ve o pastor. no se ve? Sí, ¿Ya? pastor. Ya. Sí se ve, pastor. Listo. Atención, ojo, no se vaya. ¿Ya? No se vaya de la clase porque esto es muy importante. Bueno, toda la clase es importante, pero no se vaya, si no mi espíritu irá detrás de usted. Atención. Regla número 1, conocer el contexto del libro o de la carta, de la epístola que vamos a estudiar, ¿no? En este caso quiero encontrar el mensaje de Pablo en 1 Corintios y conocer cuál fue el mensaje original de Pablo a los creyentes en 1 Corintios. ¿Ya? Entonces, para eso dije, regla número 1, conocer la mayor cantidad de información posible del contexto que acompañó a 1 Corintios, ¿no? Entonces, en este marco histórico vamos a ver algunos detalles, ¿ya? Primero, entonces, reviso alguna información del contexto, ¿no? Ahora, fíjese aquí, observen. Mapa. Los mapas, ¿no? No por gusto los ponen, pues, al final de la Biblia, pues, ¿no? Muchas Biblias de estudio o algunas Biblias que no son de estudio también incluyen mapas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué hay mapas, no? ¿Cuál es la finalidad de los mapas dentro de la Biblia, no? ¿Por qué hay necesidad de poner mapas? Bueno, el mapa nos aporta bastante información, ¿no? Para poder ubicarnos geográficamente dentro del escenario en el cual fue desarrollado, en este caso, los escritos paulinos, ¿no? A ver, yo tengo el mapa donde se encuentra la ciudad de Corinto, ¿no? Y usted puede observar ahí en el mapa en qué punto geográfico se encuentra la ciudad de Corinto. Si usted observa ahí en el mapa que he puesto, hay una estrellita roja, ¿no? Y al lado de la estrellita roja está el nombre de Corinto. Entonces, si yo observo el mapa, puedo ver que Corinto está ubicado en un pequeño estrecho, ¿no? Hay una franja delgada que conecta el Peloponeso, la península del Peloponeso, con la ciudad de Atenas, ¿no? Que está al lado derecho. Entonces, Corinto está ubicado en un punto geográfico, en el estrecho que une a la península de Peloponeso con Atenas, la ciudad griega de Atenas, ¿no? Ahora, si usted observa bien, Corinto está al lado del mar. Prácticamente está al lado de dos mares, ¿no? De dos áreas importantes, ¿no? Por un lado, al lado izquierdo está el mar Jónico y por el otro lado está el mar Mediterráneo. Entonces, Corinto, ¿no? Está ubicada en un punto bastante estratégico geográficamente, ¿no? Está al lado de dos mares. Corinto fue una ciudad, ¿no? Geográficamente bien ubicada.
y que daba posibilidad, ¿no?, por su ubicación, a que sea una ciudad bastante concurrida, ¿no? No solamente porque estaba en este punto geográfico, sino también porque se prestaba para el comercio marítimo, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Así que geográficamente Corinto era una ciudad importante, importante dentro de la geografía, en este caso al lado de Grecia, ¿no? Entonces el mapa me permite ubicarme, ¿no?, en el punto donde se encuentra la ciudad y ver pues que era una ciudad bastante importante, ¿no? Muy bien, entonces el mapa me da esta información, ¿no? Ya puedo ubicar, entender un poco mejor la posición de Corinto, ¿no? Ahora, observe que Corinto no estaba lejos de Atenas, ¿no? Atenas estaba cerca a Corinto, ¿no? Y luego vamos a ver por qué, ¿no? Ahí es por qué menciono esto, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo ubicado geográficamente la ciudad. Tengo alguna información que me arroja el mismo mapa. Bueno, avanzo un poco más y vamos a ver ahora la ciudad de Corinto, ¿no? Ya lo ubiqué en el mapa, vi su punto geográfico, sus condiciones dentro de la geografía, ¿no? Y ahora voy a investigar un poco sobre la ciudad de Corinto, ¿no? Ahí hay un pequeño resto de lo que era Corinto, ¿no? Una imagen de lo que fue Corinto, la ciudad de Corinto, ¿no? A ver, Corinto fue la capital de la provincia de Acaya. Ahí está la información que estoy dando, ¿no? Ubicada en el istmo, ¿no?, más o menos de 6 a 9 kilómetros de ancho, entre la península del Peloponesio con la Grecia del norte a 600 metros sobre el nivel del mar, y asentada sobre una montaña llamada Acrocorinto, y su territorio estaba bañado por los mares Egeo y Adriático, ¿no? Esto permitía, o sea, su ubicación geográfica permitía que la ciudad tuviera dos puertos comerciales: Cencreas sobre el mar de Egeo y Lequeo sobre el Adriático, por donde pasaba el comercio entre Asia y Europa, haciendo de Corinto una de las ciudades más ricas e importantes dentro del Imperio Romano. Así que Corinto no era cualquier ciudad, ¿no? Corinto era una ciudad importante, tanto dentro de los planes romanos, ¿no? Y también dentro de los comerciantes, ¿no? Por su ubicación geográfica, pues se prestaba a esto, ¿no? Entonces ya tengo un poco más de información precisa de Corinto. Y luego vamos a ver qué utilidad tiene esto, ¿no? ¿Por qué estoy buscando esta información? No solamente es conocimiento, sino va a tener una utilidad también al momento de entender lo que Pablo escribe, ¿no? Muy bien, avanzamos un poco más. En el tiempo en el cual escribe Pablo, primer siglo, tenía una población de 400.000 habitantes, en los cuales en su mayoría compartían un común afecto griego por la filosofía y la especulación, ¿no? Ese era el interés de la comunidad, de la población en Corinto, ¿no? Sus habitantes estaban constituidos por mercaderes procedentes de toda Grecia, ¿no?, por los puertos que había, ¿no?, y judíos comerciantes. La ciudad era cosmopolita en su estructura humana, habitando en ella griegos, romanos, orientales y judíos, ¿no? Aunque esta ciudad no podía competir culturalmente con Atenas, ¿no?, porque Atenas era la cuna de la filosofía, del saber, del conocimiento griego, sin embargo, fue un centro importante del arte, los deportes, las riquezas, el lujo, y con el tiempo se convirtió en un centro de corrupción e inmoralidad, ¿no? Bien, más información estoy trayendo sobre Corinto y su contexto del primer siglo, tiempo en el cual Pablo escribe, ¿no?
No estoy hablando de los tiempos de ahora, estoy hablando de los tiempos del Nuevo Testamento. Tengo más información, los habitantes que estaban ahí, las tendencias que había, qué cosa más se practicaba ahí, ¿no es cierto? Estoy dando información. Y luego va a ver por qué es importante esta información. Dice, seguimos con la información, ¿ya? La ciudad no solo fue famosa por sus riquezas, sino también por sus prácticas religiosas. Se encontraba ahí templos para todos los dioses y diosas de la gentilidad, de los gentiles, pues Dios, templos paganos, pues, ¿no? Religión de los gentiles, ¿no? Y era especialmente famoso el dedicado a la diosa Afrodita o su equivalente Venus, la diosa romana, ¿no? En la diosa griega Afrodita, la diosa romana Venus. En este templo de la diosa Afrodita o Venus se encontraban más de 1000 prostitutas sagradas, quienes rendían culto con las orgías más vergonzosas de obscenidad y vicio. Aparte de ello, también se rendían cultos presentando ofrendas de sacrificio y celebrando fiestas paganas. Muy bien. Más información sobre la religiosidad en Corinto, ¿no? Los templos y los cultos, ¿no? Era muy común en Corinto observar templos en la ciudad. No era extraño. Como ya mencionamos, estaban los templos en Corinto dentro de la ciudad, ¿no? Y el que más destacaba era el templo de la diosa Afrodita, ¿no? Bueno, ahí hay una representación, he tratado de buscar la representación más cercana de lo que fue la diosa Afrodita, ¿no? Bueno, ahora esta diosa Afrodita tenía pues, simbolizaba la fertilidad, ¿no? La diosa Afrodita, ¿no? Bien, ahí está entonces los templos, habían distintos templos, ¿no? Ahora, en cuanto a la iglesia, ¿no? La iglesia en Corinto, ya hemos hablado un poco de la ciudad, ahora vamos a hablar de la iglesia, ¿no? Que estaba en Corinto. A ver, el apóstol Pablo fundó la iglesia. Cuando la funda en su segundo viaje misionero, aproximadamente entre los años 50 y 54 después de Cristo. El relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles es la única fuente que nos sirve para poder fijar un punto de partida de la iglesia en la ciudad de Corinto. El libro nos da a entender que la iglesia empezó en la casa de Aquila y Priscila. Podemos confirmar esto en Hechos 18, del 1 al 2. ¿Ya? En la casa de Aquila y Priscila empezó la iglesia en Corinto, ¿no? Aunque no se puede descartar la posibilidad también que pudiera haber empezado en la casa de Justo, otro creyente, ¿no? Hechos 18, 7. Entonces hay esas dos posibilidades, ¿no? ¿Quién era Justo? Un romano simpatizante del judaísmo, ¿no? Entonces, esa es la fundación de la iglesia, años 50, 54 después de Cristo, ¿no? La iglesia estaba compuesta en su mayoría, y observe bien esto, porque esto nos va a dar luz para entender algunos pasajes de Pablo. La iglesia estaba compuesta en su mayoría de creyentes que habían salido de la influencia griega pagana. Observe bien. Y muchos de ellos eran griegos helénicos, por la referencia que encontramos en Hechos 18, del 8 al 10. La iglesia parece haber sido bastante grande. También habían judíos en su membresía. Lo podemos confirmar en Hechos 18, del 7 al 8. Pero era predominantemente gentil y es pagana en su carácter. Incluían a muchos que habían sido rescatados
de la escoria de la sociedad. 1 Corintios 1 al 27, 6, capítulo 6, 9 al 11. ¿No? Las tendencias judaizantes que perturbaban a otras iglesias no tuvieron mayor importancia en Corinto, por lo menos en esta iglesia, ¿no? 1 Corintios 7 al 18. ¿No? La presencia de los judaizantes no era tan notoria, no era tanto el problema en esta iglesia, ¿no? Como lo fue en otros casos, ¿no? Entonces, tome atención, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa es lo que te motivó? ¿Qué circunstancias fueron las que motivaron que Pablo escribiera la carta? ¿Por qué escribió Pablo la carta? ¿Qué motivó? ¿No? No es que Pablo escribe Corinto, un día se levanta y dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo nada que hacer. Ah, ya voy a escribirla a los hermanos en Corinto, ¿no? Entonces no era así, ¿no? Las circunstancias que motivaron el origen de la carta tenía más que ver con problemas que había en la iglesia en Corinto. ¿Sí? ¿Cuáles eran los problemas que había en Corinto? Problemas de dos tipos fundamentalmente. Fundamentalmente habían problemas éticos y de conducta. ¿Ya? ¿Dónde lo podemos ver esto? Los capítulos 1 al capítulo 10 de la carta. Entonces la carta está distribuida en dos partes, ¿no? La primera parte es problemas que tienen que ver con la ética y la conducta de los creyentes. Y lo podemos observar del capítulo 1 al capítulo 10. Y luego la segunda parte de la carta tiene que ver con los problemas doctrinales, que van del capítulo 11 al capítulo 16, ¿no? Entonces, en estas dos esferas se desarrolla la carta. Pablo está tratando problemas éticos y de conducta en la primera parte y en la segunda parte está tratando problemas doctrinales, ¿ya? Del 11 al 16. Ese es el enfoque de la carta, la división de la carta, ¿no? Avanzamos un poco más. Ahora, mucho nos va a ayudar saber cuál es el propósito principal de la carta. ¿Para qué escribió el apóstol Pablo esta carta? ¿Cuál es la finalidad? Si encontramos con precisión el propósito del autor de la epístola, ¿sí? ¿Por qué escribió? ¿Cuál fue su propósito al momento de escribirla? Vamos a poder entender bien el mensaje. Si no conocemos el propósito correcto del escritor, entonces nos vamos a ir por cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, el propósito de la carta es fundamental conocerlo, ¿no? ¿Cuál fue el propósito al momento de escribir? ¿Qué tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribió o redactó esta carta o dictó el contenido de la carta, del epístola, ¿no? ¿Qué es lo que había en su mente? Si nosotros encontramos eso, ese propósito, entonces vamos a encontrar con precisión cuál es el mensaje correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue en este caso el propósito de 1 Corintios? Vamos a ver, entonces acá yo tengo elaborado un pequeño propósito, ¿no? Dice así, ¿no? Pablo muestra bien definido el propósito de la carta. Escribe, escuche bien, especialmente para dar respuesta a las consultas de los hermanos con el fin de corregir diversos errores doctrinales y de conducta que se estaban presentando en la iglesia, los cuales los podemos clasificar en dos partes, como ya hemos mencionado, ¿no? Errores doctrinales como los dones espirituales, la resurrección de los cristianos y la libertad cristiana. Y errores de conducta
como el partidarismo, las divisiones, abusos en la cena del Señor, inmoralidad, litigios entre creyentes, desórdenes en el culto y problemas dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Primera de Corintios, ese es el propósito del autor, ¿no? Entonces, Primera de Corintios tiene que ver con dar respuestas a las inquietudes que los hermanos mismos en Corinto consultan al apóstol. ¿Qué deben hacer en este caso, en este caso, en este caso, ¿no? Entonces, ese es el propósito, ¿ya? Eso es parte del contexto. Entonces, vamos a ver con ustedes ya el contenido de 1 Corintios. No sé si me entendieron hasta acá, o sea, se fueron. ¿Se entendió? Bienvenido, Wilson. ¿Se entendió o no? Disculpe, Ya. estaba en tráfico. Dígame si entendió, porque si no entendió, no va a comprender el resto, ¿ah? Sí, Pastor, Sí, solamente resaltar de que lo que usted dijo, o sea, lo que escribía Pablo era de acuerdo a la necesidad que había dentro de las iglesias, ¿no? así es. Pablo, según Harrison, dice que Pablo recibía misivas, ¿no? Misivas, algunas cartas también me supongo, ¿no? Así es. Que de repente más que todo doctrina, ¿no? Porque en Corintios bueno, yo he leído Corintios, ¿no? Había gente que metía sus herejías también a la iglesia, ¿no? Entonces Pablo tenía que actuar en defensa de la iglesia. Y me Así es. parece muy importante esa observación, ¿no? Porque nos habla más de lo racional, ¿no? Porque hoy en día, pues lamentablemente, pues el cristianismo ya no es racional, ¿ya? Entonces es necesario, pues, aclarar eso, porque, bueno, todavía no, veo que también aquí como seminario, como iglesia, tenemos todavía esos pensamientos, ¿no? Ujú. Bueno, no, bueno, ya estoy acá, pues, del 2015, ya es 9 años, ¿no? Entonces todavía hay cosas que debemos mejorar en la iglesia, perfeccionar, pues, a los seminaristas, pastores, ¿no? Que todavía tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? Ajá. Místico, hay mucho mito, mucho prejuicio en sus mentes, ¿no? Y no hay una teología sólida, ¿no? Es un reto porque tenemos que trabajar eso, ¿no? Así es. Y bueno, no, me gusta el curso, está muy interesante. Espero que todos los seminaristas lo aprovechen. Así Y es es. necesario amar a Dios, como dice la palabra, no solamente con el corazón, sino también con la mente. Con Entonces, entendimiento. eso implica lo racional. Esa es mi Así es. observación. Ya, gracias, Jorge. Bueno, si no sacan provecho del curso, lo jalo, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente, pues, ¿no? Bueno, capítulo 7, versículo 1, 1 Corintios. Fíjese lo que Jorge estaba mencionando, lo que motivó que Pablo escribiera la carta, ¿no? Eh, ¿Quién puede leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 1? Yo, pastor, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer. Ya. Entonces, mire, ahí está un versículo, ¿no? Dice que Pablo recibió correspondencia. Antes de que él escribiera 1 Corintios, recibió una correspondencia. Por eso el versículo 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿no? O sea, ya Pablo tenía en conocimiento, por haber recibido información de parte de los hermanos en Corinto, que habían cosas que no estaban marchando bien, ¿no? Ya él toma esa correspondencia recibida y responde escribiendo esta primera carta, ¿no? Dando respuesta a las inquietudes de los que estaban en Corinto. Muy bien, entonces esa fue la finalidad o el motivo, el propósito de Pablo al escribir, ¿no? Dar respuesta a las preguntas que le estaban haciendo
en diferentes situaciones, ¿no? Muy bien. Vamos a observar ahora el contenido, ¿ya? Vamos a observar el contenido y ver algunas secciones de la carta, ¿no? Cómo entender el mensaje paulino, por lo menos en 1 Corintios, ¿ya? La metodología. Entonces, ¿qué hemos hecho? Información del contexto. Nos hemos saturado el contexto, tengo en mente el contexto, cómo fue el tiempo de 1 Corintios, cómo fue la ciudad, cómo estaba la iglesia, qué motivó la carta, qué originó la carta, cómo está distribuido el contenido de la carta, ¿no? Ya dije en 2 secciones principalmente, ¿no? Ahora voy a revisar el mensaje de la carta para ver si el mensaje, cuál fue el mensaje original de Pablo, ¿no? Usted sabe pues que en la labor hermenéutica y exegética que tienen los teólogos, los estudiosos de la Biblia, la tarea fundamental es encontrar el mensaje original, ¿no? Dentro de su contexto, ¿no? ¿Qué es lo que el apóstol decía originalmente al auditorio original? Porque ya hemos dicho que el auditorio al cual escribe el apóstol Pablo no es la iglesia del 2024, pues, ¿no? Sino es la iglesia del primer siglo, ¿no? Con todo lo que acompañó a la iglesia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Y usted mismo me va a ir diciendo, me va a ir explicando cuál es el mensaje que Pablo presenta en la carta. Vamos a tocar un tema. Corintios capítulo 6, versículo 12 al versículo 20. Los traductores de la Reina Valera ya han distribuido esa perícopa o esa sección, ese pensamiento, y lo han dividido ya, ¿no? Y le han asignado un nombre, un título, ¿no? Ya sabe que los títulos no son pues inspirados, que se pueden cambiar, pues, ¿no? La Reina Valera lo ha puesto para darnos una ayuda, pero no son infalibles, ¿no? Se pueden cambiar, podemos poner otro título también, ¿no? Para darle de repente un sentido un poco mayor, ¿no? Bien, pero vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a tomar la división que hace la Reina Valera, del versículo 12 al versículo 20. Ahora sí, alguien que le guste leer la Biblia, yo sé que a todos les gusta leer la Biblia, pero alguien que quiera leerlo, ¿ya? Ya leyó Sol, ¿alguien más puede leer? Del 12 al 20. Capítulo 6 dijo. 1 Corintios capítulo 6, 12 al 20. Todos tienen que estar ahora con la Biblia, ¿ya? Amén, Por pastor. favor, Amén, pastor, yo abra leo. su Biblia 6 del 12 al 20. Pues lo voy a preguntar. Amén, pastor, yo leo. Dale, dale. Todas las cosas, no, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero él se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que en el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas él que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, teméis de Dios y que no sois vosotros vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Amén. Ya, gracias, Cristian. Hemos hecho una primera lectura del texto, ¿no? Y Pablo está escribiendo acerca de un punto. Ya sabe que Pablo está respondiendo a las inquietudes que tenían
los hermanos en Corinto y que estaban consultando a Pablo qué debían hacer frente a eso, ¿no? Entonces, vamos a observar, ya lo leyó Cristian, espero que usted también lo haya leído, y vamos a observar cuál es el problema que se presenta acá. Observe el pasaje y encuentre usted el problema en 1 Corintios del 6, del 12 al 20. ¿Cuál es el problema que usted observa acá? No lo La voy a decir realidad, yo no Que lo no, voy a decir. no valoraban su cuerpo, que no valoraban el cuerpo de Dios. No pastor, en valoraban realidad, el cuerpo del creyente. Exactamente. ¿Ya? ¿Alguien otra idea? El Ah, por ahí, problema de la fornicación. Brian, fornicación. Adi, Sí, coincido con Brian, el problema es la fornicación. ya. Aquí están otros. Pregunta a los que han dicho fornicación. ¿Qué fornicación? ¿Qué tipo de fornicación es la que está hablando ahí, Pablo? Pablo está hablando de una fornicación entre dos jóvenes que se enamoran, se atraen y no esperan hasta el matrimonio, sino que toman licencia y tienen relaciones sexuales. ¿De eso está hablando? Bueno, ahora conociendo el contexto de Corintios, creo que se refiere pues a lo que hacían, ¿no? En los templos. Las prostitutas, ¿verdad? Ya, Sí, creo que entonces, con las prostitutas, sí. está hablando de una fornicación de qué tipo? Religiosa parece más. Religiosa, muy bien. No está hablando de una fornicación, pues, de dos jóvenes que no esperaron al matrimonio y se unieron sexualmente, ¿no? Está hablando de una fornicación religiosa, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Qué más está hablando? La pureza. Mantener la pureza, bueno, no contaminarse con la fornicación, ya, también. Mire, una de las cosas que vimos al comienzo del contexto, cuando estuvimos viendo, analizando un poco la ciudad de Corinto, es que la ciudad de Corinto tenía una influencia bastante griega, filosófica. O sea, la corriente helenística había cautivado el pensamiento de los de Corinto. Así que las filosofías circulaban por la ciudad. Y una de las filosofías que circulaban por la ciudad de Corinto era que las partes del cuerpo se han hecho para darle uso. Por ejemplo, versículo 12. Perdón, el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Ahí está la filosofía en Corinto. Pues mire cómo pensaban. ¿Cómo pensaban en Corinto? Fíjese, observe bien. ¿Qué dice el versículo 13? Las viandas para el vientre. Voy a traducir eso en un contexto más, en un lenguaje más popular, ¿no? La comida, ¿a dónde va? Cuando usted come, ¿a dónde va la comida que come? ¿Dónde se aloja? ¿En su zapato, en su bolsillo? ¿Dónde se va? Primero al vientre. Al vientre, al estómago, ¿no? O sea, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿no? Pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Cuál era la filosofía de vida que había en Corinto frente a las condiciones del cuerpo? Que todo lo que el cuerpo ha sido o tiene que darse uso. Por ejemplo, si el estómago es para comer o para recibir la comida, ¿no? Entonces hay que comer, pues. Las viandas, ¿para qué son? Para comer, entonces come, pues, ¿no? Para eso el estómago está. Para eso es parte de nuestro cuerpo el estómago, para recibir comida. Entonces, si el estómago ha sido diseñado para poder recibir la comida, entonces el sexo es para tener
relaciones sexuales. Esa es la filosofía en Corinto, pues. O sea, si el estómago sirve para recibir comida, entonces el sexo ¿para qué es? Para tener relaciones sexuales, pues, ¿no? No hay que refrenarlas. Para eso ha sido creado, ¿no? Para eso lo tenemos. Entonces, ahí estaba el pensamiento filosófico en cuanto al sexo, ¿no? Ese era su argumento filosófico para dar uso a la libertad sexual, ¿no? Entonces, usemos el sexo para tener relaciones sexuales, ¿no? Ahora, segundo elemento acá, ¿no? Como bien mencionó Adi, acá se habla de rameras, ¿no? Hay una fornicación con rameras. Dice en el versículo, ¿dónde está? Verso 15, ¿no? ¿No saben que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Entonces, la unión sexual a la cual Pablo se está refiriendo y que la llama fornicación al comienzo, es la unión sexual de un varón con una ramera, una prostituta, ¿no? Con una prostituta. Ahora, se está refiriendo a una prostituta de las que comúnmente se conocen, que están por las calles o por algún otro medio ofreciéndose a cambio de dinero, ¿no? Una prostituta, una ramera, ¿no? En nuestro concepto hoy, ¿no? Es una mujer que se ofrece sexualmente a cambio de dinero, ¿no? O sea, un varón va a una ramera, a una prostituta, paga el dinero que ella solicita y puede acceder a tener relaciones sexuales con ella, ¿no? A esa ramera se está refiriendo porque dice el que se une a una ramera. ¿A qué ramera se está refiriendo Pablo? ¿Qué idea tiene? Perdón, Sí. pastor, ahí entra algo importante, ¿no? Entender el contexto histórico, ¿no? O sea, tenemos que leer mucho la cultura helénica, ¿no? Así Los es. griegos, cómo era su comportamiento, su religión, ¿no? Y es bien sabido de que los griegos habían convertido el sexo en un libertinaje total, ¿no? Entonces, incluso en sus religiones, la prostitución, el libertinaje sexual era algo normal para ellos. Entonces, ese es el Efectivamente. contexto, ¿no? Es el contexto. Estaba la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, y hacían Ajá. un montón de barbaridades en ese culto a esa diosa, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos es el contexto histórico, ¿no? De Claro. Corintios, ¿no? Ahora, fíjese un detalle. Jorge ha mencionado cosas importantes, ¿no? O sea, la ramera a la cual se refiere Pablo acá no es una ramera que está en las calles ofreciendo sus servicios a cambio de dinero, ¿no? Que en otras ciudades había, pues, ¿no? Esta ramera a la cual Pablo se refiere es la ramera que estaba prestando sus servicios de adoración a la diosa pagana que había en Corinto y que era uno de los dioses más, uno de los templos más concurridos, ¿no? Ahora, esa labor, escucha bien, esa labor que las mujeres en el templo practicaban como parte de su adoración y sacrificio a su diosa, no eran mal vistas. O sea, no era mal visto que una mujer dé esos servicios sexuales como parte de su sacrificio, veneración, adoración a su diosa. No eran mal vistos. O sea, la sociedad de Corinto no veía mal a esas mujeres. No sé si va captando la idea, ¿no? O sea, no miraba mal a las mujeres que rendían culto a la diosa a través de las relaciones sexuales. No las miraba mal. Ni miraban mal a aquellos que iban a ser parte de esa práctica religiosa que había en esos templos. O sea, no era escandaloso ver a un varón
concurriendo a esos escenarios, ¿no? No era para nada escandaloso, porque era una práctica de la cultura en ese tiempo religiosa en Corinto. O sea, no era nada escandaloso, pues, ¿no? Pero Pablo acá corrige algo, ¿no? Corrige algo. ¿Qué es lo que corrige Pablo acá? A ver, observe. De huir, Ya de hemos huir, visto. de Sí, huir diga, de la, diga. de huir de la fornicación, porque relacionando que es el cuerpo de Dios, como, Claro, acá dice, no practiquen esto, ¿no? claro, Pero, ¿qué cosa quiere corregir el apóstol Pablo? La creencia que tenían ellos en Corintios, de cómo se habían querido que el cuerpo, todo lo que teníamos tenía por un uso, ¿no? Y bueno, él quería corregir esa idea que está errónea con lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Claro, observe bien, ¿ah? Mire, hermano, lo que Pablo quiere corregir acá está relacionado con un enfoque espiritual y está diciendo que el cuerpo físico, el sexo, no es para ofrecerlo en adoración ni unión espiritual con nadie. Observe, ya, el cuerpo del creyente no se puede ofrecer para cultos idolátricos que contengan sexualidad, sexo, fornicación, lo que fuere. En el contexto de la primera carta a los Corintios, ¿no? O sea, el cuerpo no es para ofrecerlo en sacrificio de adoración ni de culto a nadie. ¿Me entiende o no? ¿Me comprende o no? Pregunto. Pastor, Sí, ¿podría repetir lo último? No lo escucho muy bien. ya. Lo que Pablo está diciendo es que el cuerpo, como tal, el sexo, no puede ser usado para rendirlo como adoración a ningún culto idolátrico, en el contexto de 1 Corintios, ¿no? Ah, pregunto. Y tome en consideración lo que va a decir, ¿ah? Pregunto. Dos jóvenes en su congregación, una pareja de jóvenes, ¿no? Una señorita con un jovencito, caen en fornicación, ¿no? Tienen relaciones sexuales, se adelantan, no llegan al matrimonio, se adelantan. Usted lo reconocen, han caído, ¿no? Y usted quiere enseñarles sobre eso. Pregunto, ¿usted usaría 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20 para decir que no lo hagan? mm, si ya pasó y si ya fue hecho, no pasó porque habla de la pureza antes de cometerlo. No, pero claro, pero acá está cometiendo, y Pablo está corrigiendo y le dice a los de Corinto no sigan cometiendo la fornicación, ¿no? Exacto, Por ello que yo ya, pregunto, ¿este texto podría usarse para corregir una conducta de dos jóvenes actualmente que se han adelantado, cada uno dice que la ama, yo le amo, nos ganó el deseo, etcétera? Y ya. Y usted quiere corregir esa conducta y le cita 1 Corintios 6, 12 al 20. ¿Estaría bien? Por el 12 al contexto 20 no, no, pues. De no. 18 al 20 puede ser. ok. Por el contexto, Adi, no, como Adi, suelta lo que ha dicho Adi. sí, sí, Que está hablando, por el contexto está hablando de una ramera, ¿no? Y en este caso, si es una creyente pues, de una congregación, no estaría bien utilizado. Sería una mala, una mala comparación, creo yo. No, no estaría Claro, o bien. sea, el pasaje no sería adecuado, ¿no? Sí, no sería No adecuado. No. sería adecuado. O sea, traer el caso de Corinto en su mensaje original, con sus receptores originales,
en las circunstancias originales que provocaron que Pablo escriba, ¿no? Tratar de usar ese mensaje y jalar de los pelos y ponerlo hoy en la actualidad, ¿no? Con los casos distintos que ahora hay, y tratar de mostrar, ¿no? De que no es adecuado, no sería honesto. Y si lo hago, estaría saliéndome del mensaje original del apóstol. Ahora, con eso no quiero decir, pues, no. Pastor, En pero si este, es un hermano que anda con prostitutas o que lo han visto, sí podría ser. A menos que anda en una secta. ese es otro caso. El caso de que hay un joven de que ¿Quién es? fue y, digamos, sus pasiones desordenadas cautivaron su mente y se fue, pues, a buscar a una prostituta, ¿no? Donde esté, pues, donde anden las prostitutas, ¿no? Se fue y tuvo con ella relaciones sexuales, ¿no? Podría usar este pasaje para decirle que no está bien. No, Sí. porque falta el otro punto, que era para Pastor, la ¿puedo adoración. un Sí, minuto? ¿quién está hablando? Roger, ¿quién Bueno, habló? Julio. Sí, sí, pastor, disculpe, dale. he estado solamente, estaba regresando al trabajo, no podía intervenir Ya, con Julio, todo, dime. me dispuse. Sí, pero sí estaba escuchando el tema que se estaba tratando. Bueno, yo de repente, no es que discrepe, sino que yo creo que la palabra de Dios, si tú vas a aconsejar o vas a hablar, también tienes que saber cómo lo dices también, ¿no? O, bueno, en todo caso, si me preguntan si se puede tocar este pasaje, sí, también se puede tocar, porque, bueno, yo considero que sí, porque aquí Pablo está tratando un tema de relación, y justamente él mismo lo está comparando. En el versículo, me parece que estamos tocando el capítulo 6, ¿verdad? Sí, En del el 12 al capítulo, 20. el versículo 17 Ya. dice algo interesante. Pablo dice algo interesante en el versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, Pablo está enseñando a los corintios con su propia filosofía, con el propio entender de ellos, está llevando a la palabra del Señor, al mensaje del Señor, a hacerles entender eso. Lo que ustedes, dentro de toda su idea filosófica, tienen acerca de lo que son las relaciones sexuales, porque está hablando de fornicación, y fornicación en realidad es genérico, ¿no? No solamente tiene que ver con lo inmoral, tiene que ver con la mente, tiene que ver con diferentes cosas, la palabra con corrupción en todo caso. Eso es el significado de lo que es fornicación, ¿no? Entonces, pero yo veo acá que Pablo está usando, justamente él está usando el entendimiento que ellos tienen y lo está llevando a la relación que uno debe tener con Dios. Y es más, todavía dicen, ¿no? El 18 dice, cualquiera otro pecado en el hombre que cometa fuera del cuerpo, más el que por día contra su cuerpo propio peca. Después está hablando el 19, dice, o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que se nos es ido a vosotros. O sea, al final de cuentas, Pablo termina dando un mensaje de integridad, de cómo la persona debe vivir en integridad. No está poniendo un juicio, o sea, no está condenando, diciendo no se van al infierno pecador, o sea, sino que más bien yo observo que Pablo está llevando toda esa situación a enseñar un mensaje de integridad y un mensaje de relación con Dios. Bueno, no sé si de repente me equivoco en todo caso. Ya. Está bien observado, pero volvemos al mensaje original. Volvemos al mensaje original de Pablo a 1 de Corintios, ¿no? Al auditorio, a los receptores en Corinto, ¿no? Pablo les está diciendo, ¿no? De que ese tipo de fornicación que ellos están haciendo, que tiene que ver con una connotación espiritual, no propiamente una connotación carnal, como en el caso de una fornicación de dos jóvenes que pecan, se adelantan al matrimonio, llevan
una fornicación entre ellos, es una situación carnal, que repercute en lo espiritual también, pero el caso aquí es una fornicación de corte espiritual, porque lo que están haciendo es usar el cuerpo como medio de adoración a una divinidad pagana. O sea, Pablo le dice que el cuerpo no es para unirse espiritualmente con una ramera. Y bueno, al final les da los argumentos por qué, ¿no? Pero al comienzo le dice que el cuerpo no es para entregarlo en una unión con una ramera, porque eso va a afectar su relación con Dios espiritualmente. Por eso dice en el versículo 17 que ya nos hemos unido al Señor y un espíritu somos con Él, ¿no? Por eso ese argumento que Pablo usa en el versículo 17 a decir que nos hemos unido espiritualmente al Señor. Entonces, si estamos unidos espiritualmente al Señor, no podemos unirnos a otro, digamos, a otro ser, ¿no? Espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasaba en Corinto? Que a través de las fornicaciones con las prostitutas sagradas había una connotación espiritual. ¿No? Y Pablo dice, no, el cuerpo no es para ser entregado en unión y ser ofrecido en una unión espiritual a algo, ¿no? Entonces, el mensaje aquí, principalmente, originalmente va dirigido a una población que estaba usando la fornicación, la relación sexual como medio de unión espiritual a lo pagano, ¿no? Y Pablo les dice, no hagan eso, no se unan a rameras en una connotación espiritual, ¿no? Ahora, Julio Cristóbal ha mencionado el por qué, escuche, el por qué no se debe practicar esto. Porque Pablo no solamente describe el problema, sino da la solución al problema y da los argumentos por qué no se debe practicar esto en una relación de connotación espiritual, ¿no? En un templo pagano con mujeres que ofrecen culto a esa diosa pagana, etc. Da los argumentos que están al final. Ahora, pregunto, y al final vamos a ver los argumentos. Pregunto hoy, iglesia de 2024, existe este tipo de prácticas donde hay cultos, lugares de adoración idolátrica, donde se ofrece el sexo como un medio de adoración, de sacrificio a un dios pagano. ¿Hoy existe eso? ¿Y usted conoce algún templo así? ¿Algún lugar donde se ofrece esto? Pastor, no sé si un templo, pero sí se escucha en la actualidad acerca de las nuevas corrientes, ¿no? Por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, no sé, los pansexuales, ¿no? Ya, Hablan acerca de sus orientaciones y que ellos pues se pueden acostar incluso hasta con animales y de todo. O sea, no claro, sé si hay un templo, pero en realidad, o sea, sí es como cierto paradigma en la actualidad, ¿no? Son como corrientes actuales que yo puedo escuchar. No ya. sé si habrá un templo. Bueno, son conductas de sus pasiones desordenadas, ¿no? De sus concupiscencias, más carnales que espirituales, ¿no? Y lógicamente hay influencias espirituales, claro que hay, ¿no? Pero más va relacionado con la carne, ¿no? Con sus apetitos carnales, desordenados, con su corrupción, que lo expresa siempre de esa manera, ¿no? Pero así, en el enfoque de Corinto, donde Pablo está escribiendo, hoy alguien me puede afirmar de que sí, pastor, mire, acá en Ventanilla hay un templo, ¿no? Que le están haciendo a la diosa, no sé, tal, fulana, y que hay mujeres que rinden culto y ofrecen el sexo como medio de adoración, ¿no? ¿Hay eso? Bueno, no en Ventanilla, pero sí en el mundo, pues, ¿no? En el mundo hay. Sí, hinduismo, pues, ¿no? Por ejemplo, el Tranta, algo así. ¿Cómo era? Tantra, que es prácticamente es ver el mundo espiritual, pero conectarlo desde el área sexual, ¿no? Ya, Buscar explorar tu área sexual y conectarlo con el mundo espiritual, ¿no? Algo así. Mediante ya, una meditación buscan alcanzar el orgasmo, algo así, ¿no? Me veo raro. ya. Ese es en el hinduismo, ¿no? Claro. Bueno, pero acá en nuestro contexto, pues, 1024, Lima, Perú, ¿no? Usted está en Lima, Perú, no está en la India, ¿no? Esa No, pues, corriente no llega todavía no, acá.
No, digamos. pero creo que hay personas que lo practican. O sea que si usted busca, por ejemplo, curso de Tantra, y va a encontrar. Es Ya, como un yoga, pues, ¿no? Es como algo claro, así. hay algo así, ¿no? Ya, Sí. pero en el contexto pues, de Corinto, ¿el mismo contexto estamos de Corinto o no? Bueno, no. No, pues el contexto de Corinto no es nuestro. O sea, lo que pasó en Corinto, que originó que Pablo escribiera, no es nuestro contexto. Pregunta. ¿La iglesia en Corinto entendía lo que Pablo está escribiendo? Lo entendía en su contexto, ¿no? ¿Cuál es el problema al momento de leer Corinto y traer el mensaje de Corinto? Es que pensamos que la carta fue escrita para nosotros y caemos en el error de tratar de sacar el mensaje como si fuera para nosotros, ¿no? Sin embargo, hay que poner primero el mensaje original en los lectores originales, en el auditorio original, ¿no? Ahora, pastor, entonces ese pasaje ya no nos sirve, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vamos a llevar, lo vamos a enseñar? Si ya fue para Corinto, siglo I, para nosotros ya no nos sirve, pues, ¿no? Ahora viene la parte fundamental. ¿Qué cosa debemos encontrar en el pasaje, en la teología de Pablo? Primero, el mensaje original, ser honestos con lo que Pablo quiso decir y para quién lo quiso decir y en qué contexto lo dijo. Segundo, ahora nosotros tenemos la labor de encontrar el principio de enseñanza que rige para todos los tiempos, no solo para el tiempo de Corinto, sino para el siglo III, IV, siglo XXI y seguirá para adelante hasta que venga el Señor. Los principios. Los principios. Y los principios, Pablo los dice al final. ¿Por qué no es? Porque él dice que no practiquen ese tipo de inmoralidad sexual, ¿no? Y los principios están del verso 18 al verso 20. Están los principios. ¿Cuáles son? Usted los puede leer, ¿no? Primero, el que cae en inmoralidad, ¿qué pasa? Contra su propio cuerpo, peca. Primer principio, universal, no tiene barreras, va a estar en todos los tiempos. Segundo principio, que nosotros físicamente nos convertimos en templo del Espíritu Santo y no hay posibilidad para un segundo templo. Tercer principio, que el cuerpo, en este caso, Pablo menciona el cuerpo como la parte sexual, ha sido para glorificar a Dios. Y el último principio es que tu cuerpo no te pertenece, sino le pertenece a Dios, porque ha sido comprado por él. Interesante esa teología paulina para corregir el problema de la fornicación idolátrica espiritual que había en Corinto, ¿no? Que tenía que ver Pastor, con la unión. Sí, adelante. el problema también es la definición del término fornicación, ¿no? O sea, a veces repetimos lo que dijo fulano, y tenemos un concepto equivocado de lo que es la fornicación. O sea, Ya, pensamos que fornicación solamente es relación antes del matrimonio, pero si vas a un diccionario, fornicación también es con otra persona que no sea tu esposa. Entonces, por ahí también empezamos el error, ¿no? El término también se ha hecho una costumbre de repetir a fulano, y nos han dicho que fornicación es solamente sexo antes del no, y si vas al diccionario, no. O sea, claro, fornicación también es tener sexo con una prostituta. así es. Entonces, por ahí estamos mal, ¿no? Porque ese mismo término aplica en Mateo para poder definir si el divorcio es permitido o no es permitido, porque usa la palabra fornicación, el Señor Jesucristo, salvo por causa de fornicación, la persona se puede volver a casar, ¿no?
Ujú, ujú. Entonces es muy importante, ¿no? Aprender los términos también, el contexto, el significado correcto. Ya, en este caso ya Jorge está entrando al término de la definición de las palabras, ¿no? En su contexto original, en su idioma original, ¿no? Sí, efectivamente, esta palabra, por ejemplo, que usa Pablo acá para referirse a la fornicación, ¿no? Donde dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, verso 13, ¿no? Esta palabra fornicación en el idioma griego es porneia. Porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, ¿no? Porneia tiene que ver, en su sentido original, no con el acto sexual de un joven o una señorita que aún no se han casado, ¿no? Sino tiene un alcance mayor. Porneia significa inmoralidad sexual. Y así lo traduce algunas versiones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la nueva versión internacional ya no lo traduce como fornicación, sino lo traduce como inmoralidad sexual, que es la traducción más acertada, ¿no? Entonces, el tema de la fornicación en este caso es más amplio, ¿no? En este caso específico, una de las inmoralidades sexuales era la práctica en los templos de la diosa Afrodita. Una de muchas que habían en Corinto, y luego vamos a ver en cada una de ellas qué otras inmoralidades sexuales había. Pero Pablo acá menciona una de ellas, que es el culto idolátrico a través del sexo, ¿no? Eh, y otra vez vamos a ver otro ejemplo de otra inmoralidad que también había dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, no solamente los creyentes estaban dentro de la iglesia, se habían convertido a Cristo, sino que también ellos seguían practicando su participación en los templos de Afrodita, ¿no? Entonces, creyente iba a la iglesia en Corinto, pero también participaba en el culto a Afrodita a través de las relaciones sexuales, ¿no? Y Pablo dice, eso no está bien. Si ustedes son creyentes, no deben participar así, ¿no? Deben tomar en cuenta esto. ¿Tá? ¿Y por qué no lo deben hacer? Por esto, por esto, por esto. Entonces ya, corrige esa área, ¿no? Muy Pastor, bien, una sí, consulta. Bueno, obviamente la iglesia de Corintios era una iglesia en donde se estaba mezclando, ¿no? Diferentes, eh, eh, no solamente personas, todos los que aceptaban al Señor, sino las culturas, también diferentes razas. Los judíos también tenían conocido el concepto de lo que es la fornicación o lo que es la prostitución. ajá, Prostitutas han existido en Israel desde antes. ajá, Entonces, ellos no en el ámbito como en el que los tenía los corintios. Lo curioso es que en una de las partes, cuando este hijo está tratando, creo que está en otro capítulo, claro, y con la mamá de con la esposa de su papá, Pablo dice, ¿no? Y ustedes se han envanecido, o sea, ustedes como que están orgullosos, ¿no? Están así, dice, ¿no? Entonces, Pablo de alguna manera está intentando dirigirlos a toda la iglesia en su congregación en este capítulo al tema de la integridad, ¿no? El tema de la santidad, el tema de la integridad y enseñarles cuál es el tipo, o sea, cómo se debe vivir nuestra relación con Dios, ¿no? Justamente basado en esos principios que usted lo ha dicho, ujú, ¿no? De ujú, repente, los griegos sí lo entendían porque estaban en esa cultura, estaban hablando los judíos, obviamente no me imagino a un judío practicando eso que practicaban ellos, ¿no? Pero que ya es creyente, pero sin embargo, sí también tenía el concepto de lo que era la prostitución. Entonces, le está dando una sí, enseñanza general a todos. sí, como vimos al comienzo, mayormente la iglesia estaba conformada en su gran mayoría por gentiles, ¿no? Que habían salido de ¿cómo se llama? Del mundo griego helenístico, ¿no? Entonces, la iglesia, digamos, estaba conformada mayormente por gentiles. Por eso es que la presencia de los judaizantes, judíos convertidos, era mínima. O sea, no había problema con ese asunto, ¿no? El problema era más con las prácticas griegas que aún estaban introduciéndose en el
iglesia de Corinto. O sea, la idea es esta. Creyente que se convertía en Corinto, entraba a la iglesia en Corinto, pero aún conservaba algunas prácticas paganas en sus conductas. Por eso es que da origen a todos los problemas en la iglesia en Corinto. ¿Por qué se originan los problemas en Corinto? Porque los creyentes que se habían convertido todavía conservaban algunas prácticas de su vida pagana. Una de esas fue la asistencia a los cultos paganos de adoración a través del sexo, ¿no? Y Pablo corrige, eso sáquenlo. Esa práctica ya no debe estar en ustedes, y les da el porqué, ¿no? Una de esas. Ahora vamos a ver otra práctica que Pablo corrige aquí, ¿ya? Pero vamos a tomar un descanso, porque ya son las 9, y ya usted quiere tomar su café, ¿no? Vamos a tomar su café, su agüita de menta, o su agüita de su tecito, no sé qué toma pues usted, ¿no? Agua sola también, no sé ya. Agua de coco, ¿sabes? O su agüita de papaya, ¿no? Su jugo de alguna, De lo que manzana quiera. no voy a tomar, ¿no? También. Y volvemos, son las 9, volvamos en 10 minutos, 12 minutos para ver otro ejemplo, ¿ya? Regresamos.